Hoy tenemos una predicación, créame, que solamente Dios la puede hacer porque, bueno, siempre es Dios quien predica, pero es tan especial y tan especial que es algo, déjame quitarme esto para que ustedes, yo estoy bien lejos de ustedes y para aquellos que están por internet, esto está ionizado aquí, es el mismo sistema que se usa en hospitales de intensivo para COVID. Así que conte en acta, si usted quiere venir a investigar, esto está estéril. Nosotros hablamos con la verdad y no le tenemos miedo a las tinieblas. Pero sabemos que las tinieblas no quieren que yo le lleve a ustedes lo que le traemos. Pues les decía que el tema de hoy es un tema muy importante. Quiero que todo el mundo, por favor, esté quietecito en su sitio. Tomen lugar porque quiero que no se pierda ni una tilde ni una jota de lo que vamos a hablar. Hoy el tema es un tema que a la misma vez de sanidad interior es de liberación. Por lo tanto, cada palabra que se habla tiene que ser bien entendida y escuchada. Y le estoy pidiendo, por favor, que estén quietecitos en su asiento. Los niños van a pasar a la escuela dominical, obviamente, como de costumbre. Pero los que nos quedamos acá arriba, es necesario que estemos quietos. Siempre nos gozamos con nuestros niños. Sabe que ese es el futuro nuestro y de la iglesia. Así que tenemos que dar gracias por la vida de ellos y orar siempre por protegernos. Por eso estoy tan contento que este proyecto del 184-185 se empezó a derrumbar. Pero hay que seguir orando. Démosle un aplauso al Señor, que hay que seguir orando por eso. Qué bien. Quiero hacer una oración antes de que empecemos a hablar de esta predicación para atar y reprender. Alguien que me ayude a Miriam, que se esté quietecita allí, sentada en su asiento, porque no quiero que nadie pierda lo que va a recibir hoy. Yo sé que Dios lo habló y Dios lo va a cumplir. Muchos serán libertados, sanados, reconciliados con el Señor, matrimonios reconciliados entre ellos mismos y con Dios. Van a haber muchas cosas, porque esa fue la promesa. Y yo me anticipo a decirlo, mire de lo seguro que estoy yo, que si Dios no falla. Dios no falla. Como que me trajo de la muerte a la vida a mí. Imagínense ustedes de qué estoy hablando. Si me trajo de la muerte a la vida, ¿qué será imposible para Él? Y ustedes han visto cómo Él ha levantado cadáveres aquí, pues, ¿qué le puedo decir? Vamos a orar. Vamos a ponernos en pie porque vamos a orarle a un rey y reverencia y honra y gloria a su nombre se merece. Amantísimo Dios y Padre Celestial. En esta mañana, Señor, venimos con corazones constritos y humillados delante de ti, para recibir, Señor, sin ninguna duda, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Sabemos que las cosas que tú tienes guardadas para nosotros son buenas, agradables y perfectas. Y nosotros hoy disponemos nuestro corazón completamente a ti, de tal manera que nuestros sentidos sean destapados, oídos para oír claramente tu voz, mente para entender y procesar la palabra, un corazón dispuesto a amarte, de tal manera que somos sensibles a tu espíritu y una lengua para desatar bendición y acción de gracia por lo que tú vas a hacer y seguirás haciendo por cada uno de nosotros en nuestra vida. A ti la gloria y la honra sean siempre, porque tuya es y será por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Y el título de hoy es La identidad te da posición, pero la posición no te da identidad. Qué importante es esto, hermano. Esto nos está hablando a nosotros de que tenemos que ser mansos y humildes de corazón, como le habló Jesús a sus discípulos. Así que la identidad, de manera introductoria, es la única vía de escape para el ciclo del pecado. Si le pueden pasar algo aquí para que ellos puedan ver de qué le estoy hablando, del ciclo del pecado. Porque de manera introductoria usted tiene que entender esto. Ahí está. Quiero que le pases ahí los renglones donde habla tentación, pecado y arrepentimiento, que es la lucha continua que nosotros tenemos. Tenemos la tentación como número 1. Número 2, el pecado, que da lugar por causa de la tentación, porque hacemos admisión de esa tentación. Y tercero, el arrepentimiento. Todo creyente se pasa continuamente en este ciclo.
Y es correcto, pero tenemos que hacer algo más. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un tiempo de apostasía donde es necesario retomar la autoridad para no volver a recaer sobre lo mismo. Y si caemos, Dios nos vuelve a perdonar. No digo 7 veces, sino 70 veces 7, dice la palabra. Pero el propósito de esta predicación hoy es de que usted se empodere de algo que necesita para no volver a caer con la misma frecuencia que estamos cayendo. Y cuando usted entienda todo esto, al final vamos a estar orando. Yo no tengo prisa. Yo no sé si usted vino con prisa, pero yo tengo que cumplir lo que Dios me dio para su bendición. Y yo tengo que ir por esa bendición de ustedes, porque por algo el Señor me puso aquí. Así que acuérdese que mi sombrero hoy es el de pastor, no el de médico. Y a la gloria sea, porque ese es el que mayor tiempo me ocupa y con más gozo yo hago. Entonces, después del arrepentimiento, pues claro, ¿qué es lo que sigue para resolver el problema? Que viene siendo la receta, ¿verdad? Mire esto, lo primero que uno hace es confesar y luego de confesar, arrepentirse. Pero entonces, después de arrepentirse, viene la posición más fuerte que nosotros tenemos que asumir, que es resistir por la palabra al enemigo. Resistirlo. Porque la palabra nos dice, resistid al enemigo por la palabra y él huirá de vosotros. O sea que esto es importante, esa resistencia que hagamos. Y el cuarto, que es bien importante, mantenernos firmes con la palabra de Dios. Quiere decir que esto va a cerrar las puertas al enemigo, porque una vez que usted es libertado, una vez que hoy usted va a recibir la bendición, hoy que usted va a ser libertado, hoy que va a recibir el milagro de su vida, el enemigo va a querer al poco tiempo quitárselo. Pero usted va a seguir los 4 parámetros que le estoy poniendo aquí, que es confesión, arrepentimiento, resistir al diablo por la palabra y mantenerse firme con la palabra de Dios. Y ahí va a cerrar la puerta. La referencia está en Romanos 6, versículos 1 al 10, y escríbalo para que usted lo repase en su casa, porque quiero entrar en materia. Así que esto que le estoy resumiendo es para que usted tenga la base sustantiva de retener la bendición que Dios le va a dar, para que no se la robe. La clave de todo esto es tener la seguridad para lograr que estamos en lo que Cristo nos manda. Es tener una identidad que te da una posición en Cristo. Y esto cierra la puerta al enemigo. Por lo tanto, la receta está en Romanos 6, versículos del 1 al 10. Usted léalo en su casa, vuelva a leerlo, apréndaselo y póngalo esa palabra por obra. Y yo le aseguro a usted que el enemigo no le va a robar la bendición que hoy usted le va a recibir. Dios le va a dar. Igual usted está por internet, coja papel y lápiz, escriba. Porque esto se puede olvidar si uno confía en la mente. Y el enemigo va a buscar la forma de que usted se olvide y no busque esa referencia para que no lea la Biblia. Acuérdese siempre de eso. Por lo tanto, usted haga espacio todos los días un ratito de leerla. Y Romanos 6, del 1 al 10, es fundamental para una identidad que te va a dar la posición en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando hablamos de Cristo, Señor Jesús nuestro, es una identidad que te da una posición de poder para derrotar las tinieblas y ganarte las bendiciones abundantes que Él ganó en la cruz del Calvario para nosotros. Significa abundancia. Juan 10:10 dice, el enemigo viene a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan abundancia y la tengan sobremanera. Porque es la vida abundante, sobremanera. El original es sobremanera. Quiere decir por encima de lo que tú piensas, por encima de lo que tú has visto, por encima de lo que te han dicho. Más grandes son las cosas que yo tengo guardadas para mis hijos. Lo dice la palabra. Y si nosotros entendemos muy bien esto, desde lo que dice en Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti, afirma el Señor. Planes de bienestar, no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. O sea, que Él nos lanza la vida con una esperanza. Y nosotros tenemos que estar con los ojos abiertos, los oídos destapados, la mente clara, corazón dispuesto para recibir lo que Él nos da. Porque en vano no fue que murió en la cruz del Calvario. Así que
es necesario que entendamos completamente nuestra verdadera identidad y posición en Cristo. Porque si no lo entendemos, es probable que te compares con la gente que vive en el mundo. Y usted como creyente es muy diferente a la gente que vive en el mundo y que no tiene el Espíritu Santo. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted ocupa una posición, un rango, una corona, una autoridad, un poder sobrenatural que el mundo no entiende y no lo puede reconocer hasta que lo ve en acción a usted. Dale un aplauso al Señor si se lo va a dar, porque la gloria y la honra es para Él. Y esto es tan importante que si usted no sabe cuál es su verdadera posición, el acusador aprovechará esa oportunidad y te echará culpa de las cosas que pasan y tú mismo te cuestionarás si tú eres salvo. ¿Por qué? Porque eso es obra del enemigo a causa de tú no reconocer la autoridad y el poder que tiene. Así que el enemigo te hará creer que simplemente cuando te confesaste a Cristo, a ti se te perdonaron todos tus pecados, ya eres salvo y no te preocupes por más nada. Duérmete, nene, duérmete ya, que viene infierno y te comerás. Así le digo yo. ¿Sabes por qué? Porque la salvación se puede perder, por eso hay que protegerla con temor y temblor, dice Pedro. Y nosotros estamos oyendo apostasía por todos lados, ya sea radio, televisión, prensa, internet y todos esos disparates, que salvo siempre salvo. Y que ya te arrepentiste, que no tienes que hablar de la sangre de Cristo. Un montón de disparates, una cosa tras otra. Que llueven los disparates, hermano, hasta por la radio cristiana. Yo no me explico cómo le permiten decir esas cosas, pero ciertamente como pagan, pues lo hacen. Muy pocas emisoras cristianas se mantienen cristocéntricas. Yo felicito a aquellas que se mantienen cristocéntricas, porque esas son verdaderamente las que les van a responder en espíritu y en verdad al propósito de Dios. Y entrando ya en materia, entendiendo esta base sustantiva, vamos a ir a Efesios 2, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Pablo nos dice, y él os dijo, dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás, que está allá afuera, que domina la economía, que domina a los políticos, que domina a todo aquel que es manejado, no mirando la cruz del Calvario, sino mirando las cosas materiales de este mundo, que lamentablemente es la mayor parte de la gente que está allá afuera. Tenemos que hacer una diferenciación clara de qué estamos hablando, porque nosotros somos nación santa, pueblo escogido por Dios, linaje escogido por Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios no adquiere cosas materiales porque Él es el dueño de todo. Pero aquellos que han puesto las cosas materiales por encima de Dios no son de Dios, porque los tales no son hijos de Dios. O sea, tenemos que hacer una diferenciación, porque el mundo es así. Y usted tiene que hacer la diferencia y establecerse claramente en su mente que su identidad está en Cristo, al cual pronto le veremos porque está pronto a sonar la trompeta. Así que es importante entender lo que nos está diciendo Pablo en el libro de los Efesios a la iglesia de Éfeso, en los cuales estuviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Yo fui uno, y ustedes lo saben. Yo viví en esa corriente. Yo gozaba dando conferencias y que todo el mundo me aplaudiera, y al final una mesa, una alfombra roja y una mesa llena de champán con un mozo y una bandeja repartiendo el champán, aplaudiendo al que dio la conferencia. ¡Basura! Si yo no llego a conocer a Cristo, no me doy cuenta que estaba embaucado en esta porquería que dice la palabra. Anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Este mundo lo que busca es orgullo, pleitesía, reconocimiento y fama. Ahora yo te presento a ti, al maestro, al médico, que ¿dónde estudió? Se graduó de Harvard, y médico que sana a la gente. Se graduó de la universidad más prestigiosa que usted me quiera decir, y hay toda sabiduría del reino. De ese es que yo le quiero hablar a usted. Del que no escribió ningún título, pero venció el imperio de la muerte. Lo que el hombre, no importa los doctorados que tenga, ni lo que haya estudiado, eso no lo puede vencer. De ese es que yo le vengo a hablar.
de aquel que venció el imperio de la muerte y de que sana de gratis y lo hace a la perfección. Jesús nuestro Señor. Nada, y siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia, que son los que estamos mirando en el mundo entero ahora, allá afuera, con la que tenemos guerra, ¿verdad? Espiritual, entre los cuales también todos vivimos en otro tiempo, porque ahí me incluyo yo, porque yo viví en ese tiempo, en los cuales los deseos de nuestra carne hacían la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Yo no sé si a usted le pasó cuando usted no conocía al Señor. El que me la hace, me la paga. Y si no avanza, yo se la voy a cobrar. Yo se lo digo porque yo viví así. Es más, yo quiero que le diga más. Yo fui entrenado para matar gente antes de salvar gente por el ejército estadounidense. Si sepa usted de qué yo le estoy hablando. Pero fui engañado porque no sabía. Mi padre me crió en eso. Me metió en eso también. Mi abuelo, mi descendencia. Porque no conocían la verdad. Gracias a Dios él se fue salvo a última hora, pero se fue salvo. Así que cuando nosotros entendemos claramente de dónde salimos, entonces al salir de esa vorágine de oscuridad, vamos a adquirir algo superior a lo que nunca habíamos conocido cuando conocemos verdaderamente lo que dice 2 de Pedro 1:4. Que hay unas promesas ahí para nosotros. Y dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hay que hablar un poquito de esto. ¿Por qué? La naturaleza divina nos habla de la parte almática. La parte almática es el asiento de las emociones y es donde gestamos los pensamientos. Y tú eres lo que tú piensas y tú haces lo que tú piensas. Por lo tanto, lo que realmente tú eres lo que tú piensas. Pero ¿qué pasa? Cuando no estamos redimidos por el Espíritu Santo, nuestro cuerpo existe algo que se llama concupiscencia, que es la tendencia de caminar hacia el pecado, porque la carne del pecado la hemos heredado por causa de Adán y Eva. Por lo tanto, la carne siempre va a querer ¿qué? Llevarte al pecado, hacer las cosas que están fuera de la voluntad correcta de Dios y aquello que te desea llevar a hacer el mal, odiar, dividir, matar y destruir. Porque eso es lo que hemos heredado del ADN de Adán y Eva. Pero ¿qué pasa? Que cuando recibimos el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo toma lugar en nuestra alma y nuestra alma es redimida. Porque aprendemos a perdonar y a buscar la verdadera razón de lo cual hemos andado en pecado, permitiendo que el deseo pecaminoso, que es la concupiscencia, se haga materialmente real en nuestra vida. Cuando nosotros empezamos a entender eso, entonces nos damos cuenta que hemos vivido la vida que el mundo quiere que vivamos en tinieblas, mas no hemos conocido la verdad de Cristo, que es una relación perfecta con Él, el cual tiene unos dones y unos regalos para nosotros especiales. Santiago te dice que todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación alguna. Eso significa que los regalos que tiene Dios para nosotros son especiales. Y lo acaba de decir cuando empezó a hablar de Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti, afirma el Señor. Son de bienestar, no de calamidad. Entonces, cuando vivimos con tantos problemas y tantas situaciones, en tantos dimes y diretes, en tantas divisiones de matrimonio, de vecinos, de familiares, de hijos divididos, de familias partidas en cantitos, ¿por qué? Sencillamente porque no se está viviendo la vida en Cristo que tiene que ser. Porque el único que unifica de gratis lo hace el Señor. El enemigo cuando te da algo te lo cobra después. ¿Y sabes qué? Cuando te lo cobra con un hijo, con una esposa, con un esposo, con un sobrino, con alguien que a ti te duele. Porque así funcionan las tinieblas. Pero Dios no es así. Dios te lo da perfecto, agradable y bueno. Y unifica para siempre. Ese es el Dios que yo le estoy hablando en esta mañana.
Así que los hijos de Dios nacidos de nuevo en Cristo no caminan conforme a la carne. Por lo tanto, vivimos conforme al Espíritu. Romanos 8:9 te lo dice bien claro para que entendamos esto. Mira cómo te lo dice, bien sencillito. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y es con letra mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que usted va a ver como gente, y ahí yo tengo que contarle mucho, porque tengo muchos compañeros médicos que no me pueden entender. Hasta que yo los llevé hasta la pared diciéndole, pero ustedes no pueden ser tan brutos que no puedan entender eso. Y mi esposa me mira y me abre los ojos. Oye, se te olvidó que es que ellos no tienen el Espíritu Santo. Sí, porque lo lleva al razonamiento. Entonces, cuando usted lleva a una persona científica que ha estudiado, usted espera una respuesta. ¿Ves? Y una respuesta de una persona que tiene conocimiento, tiene que venir la respuesta conforme al conocimiento. Y yo no tenía eso. Hasta que ella me mire y yo le diga, ¿cuántos quieren orar para recibir el Espíritu Santo? Como 4 de 15. Esos 4 se despidieron muy contentos conmigo y me dice, wow, de verdad que si tú no oras así, nos quedamos brutos. Los otros se fueron. Que tenga entendimiento, que escuche, y no estoy hablando de nombre, y usted me está oyendo, porque tiene tiempo de recibir lo que no quiso recibir ese día. ¿Por qué? Porque si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no va a entender esta palabra, porque esto lo revela el Espíritu de Dios. Por eso los del Sanedrín no entendían a Jesús, ni entendían las parábolas, porque no tenían el Espíritu Santo. Exactamente pasa hoy en día. Así que usted, cuando trata de llevar la palabra, pídale permiso al Señor para que la persona lo pueda recibir, porque solamente Dios libera, sana y transforma y restaura. Y es importante que lo tengamos meridianamente claro. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no puede ser de él. Eso de que todos somos hermanos y llevamos el ateo con el no ateo, con el creyente con el no creyente, todos jurir a buscar a Dios. Hermano, eso es un engaño. Ahí está la diferencia entre los hijos de Dios y los que no son de Dios. Mi deseo es que todos se conviertan y reciban, pero yo no pierdo el tiempo orando por quien no cree en Dios, hermano, porque no todos somos hermanos. ¿Me está entendiendo? Todos somos seres humanos merecedores de la gracia y de la salvación. Claro que sí. Pero usted no cometa el error de irse a orar a donde Dios no lo mandó. Y es que no es que usted sea egoísta, porque yo lo que quiero es darle todo a todo el mundo lo que tengo, pero tiene que ser sabio y no tirarle perla a los cerdos. Porque es perder su tiempo, defraudarse usted y sentirse fracasado. Amén. Hay que tener el Espíritu Santo. De ahí en adelante, cuando yo me reúno, ¿verdad?, con estos profesionales de salud, lo primero que hago es orar con todos ellos. ¿Por qué? Porque hay que saber que no se puede perder el tiempo, máximo en el tiempo de apostasía que estamos viviendo. Efesios 5:8 nos da claramente entendimiento de esto que estamos hablando. Y quiero leerlo para que vea la diferencia entre la vieja posición y la identidad. Porque en otro tiempo erais, ninguno de nosotros somos, erais. Eso es pasado, pero nos tenemos que recordar. Erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Quiere decir que aquella vieja criatura desapareció y somos renovados, nacidos de nuevo en el Espíritu de Dios. Por lo tanto, tenemos el Espíritu Santo para entender, ver, actuar, pensar y decidir conforme al Espíritu de Dios nos revela. Por lo tanto, nuestro andar va a ser totalmente diferente a lo que éramos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 16 al 17, nos dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. ¿Qué quiere decir eso? Que aquellas viejas amistades que todavía yo tengo, que me regalan whisky, Hey Peach y todos esos whiskycitos que son buenos y que me gustaban, porque yo no me escondo, yo fui alcohólico. Todavía ellos me tientan con esos regalos. ¿Y sabe qué yo hago?
Chico, pero ¿por qué te pusiste con este gasto? No, porque tú sabes que un palito que te den no es nada. Yo sé que tú eres religioso. Ellos nos llaman pastor y es religioso. Porque no entienden. Y yo, no, quédate con él, olvídate. Ajá, yo voy a mira lo que yo hago. Por el fregadero para abajo. De verdad. No puedo creer lo que estoy viendo. Créelo. Yo me convertí de verdad. No me esperes más que allí yo no voy a estar en la barra. Cuando tú quieras, venga a la iglesia. Y se quedan mirando y dice, de verdad, mano, no lo puedo creer. Claro, yo viví mucho tiempo en eso que está ahí. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Ellos me conocían según la carne antes, pero no quieren conocer el nuevo Cristo conmigo. No, ahí no. Pero la bocachera sí. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Ahí es que yo tengo que, mire, ponerle freno en seco y saber dónde yo estoy. Prepárese porque usted va a enfrentar nuestras debilidades. El diablo la conoce y usa a la gente para enfrentarte esas debilidades, para arrastrarte al pecado otra vez y sacarte de donde tú estás, para robarte la posición de identidad. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que tú tengas tu identidad de autoridad y de poder. Tu identidad te da posición, la posición te da poder y te da autoridad. No quiere eso. Dice, a nadie conocemos según la carne, y aun si Cristo conocimos según la carne, ya no conocemos así. Quiere decir que si jugaste a la religión, que es lo que está diciendo esa última parte, sí, porque hay mucha gente que no predica un evangelio cristocéntrico, sino un evangelio light. Y eso no es así. Este evangelio es un evangelio fuerte de poder, autoridad, y tú te aplicas a tu vida. Es como si te pasaras a un scrubbing con un aséptico para limpiarte el cuerpo, con un betadine y peróxido junto, que se usa para lavar antes de la cirugía. Tu alma es lavada con esa palabra. Y así se lava tu alma. Con un betadine, ¿sabes qué? Que te deja, mira, limpiecito y de gratis. Dale el aplauso al Señor. La gloria y la honra es para el que vive. Así que cuando entendemos esta palabra, ya no somos lo que éramos antes. El que fue alcohólico ya no es alcohólico. El que fue adicto a lo que sea, ya sea juego de internet, ya sea droga, cigarrillo, marihuana, lo que sea, ya no lo es. Ya si eras un pedófilo, ya no fuiste más pedófilo, está por internet. Rompe, ya con eso se acabó contigo. Si fuiste homosexual, se acabó el homosexualismo. Si fuiste lesbiana, se acabó el lesbianismo. Porque tienes un lavado aséptico que se llama la sangre del Cordero. La sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Ese es el que limpia todos nuestros pecados. Y se lo baja al Señor, hácelo de verdad. Porque la gloria es para Él, la honra es para Él. Así que si te conocían de esa forma, es momento de decirle no. Y a esos patrones viejos carnales ya no tienen parte ni suerte conmigo. Porque ¿sabes qué? Eso no determina ya lo que yo soy, porque eso se acabó. Yo soy de Cristo y soy renovado. Tengo una vida nueva. Soy perdonado y sé perdonar todos los pecados. Así que el Nuevo Testamento que vemos aquí a través de Pablo se refiere a la persona que eras antes de recibir a Cristo. Por lo tanto, era la antigua criatura que siempre, aunque seas creyente, trata de tomar lugar en nosotros. Pero al tomar la identidad correcta, resistimos al diablo como empezamos en la introducción y él huirá de vosotros. Dice Santiago claro. Por lo tanto, nuestra identidad tenemos que cimentarla en la verdad de la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 16 al 17. Mira cómo te lo explica. De 16 al 17. Ponme al 16. De manera que nosotros aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aun si Cristo conocemos según la carne, ya no le conocemos. Quería darle la base para que entienda el 17 ahora. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas, no dice algunas, todas son hechas nuevas. Cuando dice todas son hechas nuevas, mire, no importa tu pasado, no importa lo que tú hiciste, no importa las equivocaciones que tuviste, no importa los maltratos que tú hiciste, las cosas que dijiste, a quién heriste, a quién lesionaste, no importa eso. Lo importante es que pediste perdón y te arrepentiste
Y Dios te perdonó todo para que puedas reestructurar tu vida nueva en paz, gozo y seguridad y salvación para vida eterna. Eso es lo que Dios te quiere dar. Pero tenemos que visualizarlo como una realidad contextual de un estilo de vida de seguridad y de paz y gozo para poder disfrutar plenamente todas nuestras relaciones. Todas. Y poder ver a distancia lo que está pasando en diferentes situaciones de los vecinos, de los amigos, de los familiares, de los hijos mayores, de los hijos menores, de nuestra esposa, de nuestro esposo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esto va a todos los ámbitos de nuestra vida. Cuando nosotros entendemos esta aplicación real, empezamos a ser libertados del coraje, de la ira, del resentimiento, de la falta de perdón, del que no me gustó, de que yo me siento herido, de que yo estoy dolido, etcétera. Todo eso vemos que son tretas que pone el enemigo para que tú no seas libre y te mantenga en la esclavitud de un pasado que ya Dios lo limpió con la sangre del Cordero. Esto es sencillo. Lo que hay es que visualizarlo. Cuando nosotros visualizamos esto, nos damos cuenta que mucho tiempo hemos perdido de no ser feliz. Y queremos recuperar. ¿Sabes qué? Cada vez que yo leo más de esto, te digo, Señor, perdóname porque tú me llamaste a los 18 años y yo no quise hacerte caso. Y terminé mi primera especialidad y no quise hacerte caso. Y fui a la segunda especialidad y tampoco. Fui a la tercera y me sacaste de Vietnam y no me mataron y todavía no te servía, Señor. Perdóname porque estoy arrepentido. Hubiera querido conocerte antes. Estuviera 500,000 veces mejor. Pero el precio del pecado y de la falta de conocimiento, este cuerpo lo tiene que cargar. Dios nos sana y nos liberta, pero hay heridas que se tienen que marcar para que te acuerdes de dónde te saqué. Porque eso es así, hermano. Y yo sé que aquí llueven los testimonios, los jueves venga los jueves, porque usted escuche los testimonios. Y de vez en cuando yo le encuentro uno de los míos, porque tengo muchos, de las cosas que hizo el Señor. Romanos 6, capítulo 6, dice claramente esto. Romanos 6, capítulo 6. Pónselo ahí. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ese él tiene que ser en letra mayúscula, porque él se refiere a Jesús. Cuando es una persona es con letra mayúscula. Jesús fue todo Dios, pero también fue todo hombre. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Quiere decir que el viejo hombre murió, porque cuando usted se bautizó, usted se inmergió bajo las aguas, similitud de que aquello que había de pecado en ese cuerpo que se metió bajo las aguas, se murió. Porque si usted se queda metido bajo las aguas y no sale, se muere. Pues eso es una similitud de la muerte al pecado y se levanta vivo para Cristo. Porque usted, al hacer ese acto testimonial visual, da testimonio de lo que usted ha creído en su corazón, para que la gente entienda que usted está vivo para Cristo, pero muerto para el pecado. De manera que el pecado fue destruido, ya jamás, nunca servirá al pecado. Eso no quiere decir que no nos equivoquemos y que no tengamos que pedir perdón. Nos vamos a equivocar y tener que pedir perdón siempre y confesarlo. Pero ¿qué? Resistimos al diablo con la palabra, cerramos las puertas para no recaer en el mismo pecado 2 y 3 veces. Esa es la clave de esto, porque esa es nuestra sanidad almática. Gálatas 2:20 te lo explica de esta manera. Sabiendo, Gálatas 2:20. Sabiendo esto, podemos aplicar lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y usted dice, ¿cómo que estoy crucificado en la cruz? No has entendido. No es que estés crucificado así en una cruz. Es que estás crucificado para no permitir que el pecado que está muerto cobre vida en ti. O sea, es almáticamente crucificado al pecado. ¿Hay aquí, pueblo? Esa corrección nosotros la tenemos que tenerla en un pleno entendimiento, porque se usa muy mal el entendimiento de la palabra si no se clarifica. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya no vive la carne, mas vive Cristo en mí. Y lo
que ahora, este es Pablo diciendo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es el que murió en la cruz del Calvario para nuestra bendición, poder, autoridad, felicidad y salvación. De ese es que estamos hablando. Por eso cuando escucho por la radio los disparates, yo digo, Dios mío, manda a callar esa boca. Eso es un disparate. Diciendo, no, la gente tiene que ver crucificado y hacen así. ¿Y qué es eso? Es un disparate, hermano. Es nuestra alma que está crucificando al pecado, que quiere tomar lugar en cada uno de nosotros. Y eso es lo que hay que entender. ¿Por qué? Porque nuestra identificación con Él hace que vivamos la vida correcta, pero muertos al pecado y vivos para Cristo. Quiere decir que al vivir para Cristo, todos los beneficios que conlleva la cruz del Calvario, que son montones de beneficios, montones que usted ni siquiera, lo que ojo no vio ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que yo tengo guardadas para ti, dice el Señor. Imagínese de lo que estamos hablando. Que ojo no vio, que no han subido al corazón del hombre. Quiere decir que son las cosas nuevas que Él tiene guardadas para nosotros. Eso sí es grande, hermano. Nos da unos beneficios grandes, extraordinarios. Y todo por causa de que hemos creído que Cristo murió para darnos vida. Su muerte nos dio vida a nosotros. Entonces, Colosenses 3, versículo 1 al 3, nos da una guianza, porque no estamos ciegos. Nos da una guianza sencilla. Mira que dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Déjalo ahí quieto, no lo pase. Fíjese, yo quiero que usted entienda bien esta palabra. El habéis resucitado con Cristo es el poder de la iglesia neotestamentaria que estamos viviendo ahora. Tú y yo vivimos en el poder de la resurrección. Y no me canso de decirlo. Por eso usted ve tantos milagros, tantas liberaciones y tantas sanidades que ocurren aquí. Porque vivimos en el poder de la resurrección. El poder de la resurrección venció el imperio de la muerte. Y usted está viviendo en esa época y en ese poder de la resurrección. Por eso te dice, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Quiere decir, párese ahí un momentito, sentado a la diestra del Padre. Quiere decir que cuando tú oras en el Espíritu, tú alcanzas ese nivel espiritual de estar juntamente con Cristo, que es nuestro intercesor, en el tercer cielo, orar a la diestra del Padre. Quiere decir que cuando tú oras, las oraciones se están escuchando para que encuentren una oportunidad de cumplimiento aquí en la tierra. ¿Me están entendiendo? O sea, esto no es para aquel, para el otro que vive allá, o para el gobernador, o para el político. No, mi hermano, no. Ese es para el pueblo de Dios, que vive en plena mansedumbre y humildad de corazón. Los tales son hijos de Dios. Somos nosotros, hermano. Si usted me oye decir que usted tiene más poder que lo que está en la legislatura, usted va a decir, ¿estás loco? No, señor, no estamos locos. Estamos locos por Cristo. Y mire ahí cómo la ley 184 se está cayendo y se va a desboronar. Pero tenemos que seguir, no baje la guardia. Porque quieren maltratar a nuestros niños, quitar los derechos a los padres. Si usted viene el jueves, yo le voy a pasar el videíto para que usted vea lo que es esa ley. Y eso no se lo dicen a ellos a nadie, porque están callados. Pero sí sabemos que es una agenda de maldad. Dice el versículo 2 de Colosenses. Por él la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Quiere decir, mira lo que Dios dice, porque lo que Dios te está diciendo es lo que va a ocurrir en la tierra. Pero usted no me ha entendido. Que es que antes que ocurran las cosas en la tierra, primero ocurren en el cielo. Y si usted tiene potestad de poder orar al cielo, a la diestra del Padre, usted tiene el poder de hacer cambiar las cosas que van a ocurrir en la tierra. ¿Usted me entiende lo que está diciendo? Bueno, yo creo que eso se merece un aplauso al Señor. Y la gloria no es para Él. Cuando entendemos esa funcionalidad, y usted ora, como yo lo digo aquí los jueves, vamos a orar con el corazón, vamos a orar con todo nuestro ser, y usted verá el cambio, porque usted lo ha creído, y usted declara la palabra, y usted se llena de esa autoridad. Las cosas ocurren, porque Dios no va a fallar, Dios no se equivoca,
Dios no es hijo de hombre para equivocarse, ni hombre para arrepentirse, dice la palabra claramente. Cuando entendemos esto, caminamos en la verdad del Espíritu. Y aquí los ayudamos a que usted viva el hombre espiritual y la mujer espiritual que tiene que vivir. ¿Para qué? Para que viva en identidad, poder y autoridad sobre todas las cosas que existen en el mundo. El versículo 4 de Colosenses 3, perdón. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. ¿Y qué significa esto, pastor? Escondida con Cristo. Que aunque tú ores para que se destruya la maldad, aunque los espiritistas vengan a atacarte, aunque hagan los palomayones la basura que la hacen todos los días, con nombres y apellidos, y cogen retratos aquí, me retratan, y aquel me hace aquella porquería, y yo lo que voy a reírme porque simplemente oro y se destruyen. ¿Por qué? Porque yo estoy escondido. Mire, yo he hecho liberaciones de personas espiritistas que han decidido aceptar a Cristo, y la misma persona poseída por Satanás dice, ¿y quién tú eres? ¿Sabes por qué preguntan quién tú eres? Porque la bola de fuego no deja ni siquiera ver mi cara, y mucho menos revelarle mi nombre. Porque habéis muerto, o esta vida está escondida con Cristo. Estar escondida con Cristo, ese poder de fuego tan grande, no te permite que la obra de maldad pueda tener vigencia contigo. Por eso yo me río. Aquí vinieron 3 espiritistas y se lo dije, no podrás hacer nada. Arrepiéntete y se salva. Yo les digo la verdad, si ellos quieren bien y si no, condenados están. Porque la palabra dice, quien conmigo no está, despajama. Quiere decir, desperdiciaste tu vida. Eso quiere decir desparrama. Hay que buscarle al original para entender bien esto, porque esto hay que buscarlo siempre. Pero yo se lo digo a ustedes en español, en ajo y habichuela, como lo tenemos que saber. Así que, porque habéis muerto, vuestra vida está escondida con Cristo, significa que tenemos la guianza, la dirección, la autoridad y el poder, y vamos a ejecutar todo lo que sea necesario, y nada te podrá tocar. Que habrán pruebas para crecer, sí, pero Dios las permite. O sea, cuando hay algo que ocurre en tu vida es para crecer y es con la permisiva de Dios, porque junto con la tentación, la palabra me dice que Dios da la salida. Por lo tanto, si tú estás preparado con Dios y estás cimentado en la roca firme en el Espíritu, nada te podrá dañar. Porque Él te ha puesto en autoridad. Aviarás escorpiones y serpientes, cosa mortífera tomarás, nada te dañará, dice la palabra. Y esto es importante porque la gente, no, mire, usted no tiene que tenerle miedo a nada de esos espiritistas. Ellos no son nada delante de Dios. Son almas dignas de salvación como yo las veo. Si quieren aceptar la verdad de Cristo. Si no, pues ese es su problema. Pero yo cumplo con decirle la verdad. Porque para eso Dios me trajo de nuevo aquí a la tierra. Y aquí estamos haciendo lo que Él mandó. Yo quiero que usted vea estos parámetros, estos 4 o 5 parámetros o 6 que tengo aquí para que usted pueda visualizar lo que es la autoridad. Y nos identificamos en una identidad correcta para que podamos ver. Número 1, la sepultura. Romanos 6:4. Ajá. Son más rápidos que yo estos muchachos. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Ya le expliqué que si nos bautizamos bajo las aguas, hemos declarado públicamente, lo hemos testimoniado, que nos metimos bajo las aguas para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por gloria de Dios, la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la vida nueva. ¿Qué es la vida nueva? La vida nueva es el poder de la resurrección, porque aunque estamos en estos cuerpos cuya naturaleza es pecaminosa, domina el Espíritu Santo que nos limpió por la sangre del Cordero todos nuestros pecados. Vivimos en la autoridad de Cristo. Y al vivir en la autoridad de Cristo tienes el poder de vencer no solamente el imperio de la muerte. Por eso yo le digo que somos seres eternos. La gente se queda mirando. ¿Cómo? Sí, porque tu espíritu y tu alma no pueden morir si están redimidos por la sangre de Cristo. Hay que entender eso. No temas por aquel que te puede quitar la vida, sino aquel que te puede mandar al infierno, que es el diablo. Ese es el que tienes que evitar. Ese es el que hay que evitar. Así que nos estamos identificando con la sepultura. ¿Por qué? Porque esa sepultura, allí estaba todo el pecado, las transgresiones, las enfermedades, los delitos.
Y todo aquello que estaba allí afectando al hombre se enterró en la tumba. Oiga bien esto. Toda la obra de maldad, toda la desaveniencia, todo el coraje, los resentimientos, la ira, el odio, la cólera, toda la basura que el mundo siembra, se enterró en la tumba. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió, llevó todo el pecado encima. Por eso es que Él dijo, Dios mío, Latimus Dorsi, ¿por qué me has desamparado? Porque Él cargó todo el pecado de la culpa, de las cosas que nosotros íbamos a pasar en la tierra. Para que fuera aceptado, Él tuvo que llevar todos nuestros pecados y cargarlos. Y entonces Dios aceptar ese regalo en favor de nosotros, que fue un sacrificio máximo, muestra del amor ágape, que lo hizo por nosotros. Él lo hizo por todo el mundo, hasta por los espiritistas, por los santeros, por los palomayomes, por toda esa porquería también. Él también murió por ellos. Que ellos no lo entiendan son otros 20 pesos. Que no quieran buscarlo, ese es su problema. Pero también por ellos murió. Por eso también oro por ellos. Y oro por las lesbianas. Y oro por todos los homosexuales. Y oro por los LGBTQ, tú, por ahí para abajo el alfabeto completo. Oro por todos ellos. Sí, porque hay que orar por todo. Porque también son dignos de salvación. Y que les sepa bien claro, yo no tengo nada contra ustedes, sino con lo que operan ustedes. Porque yo a ustedes los amo. Que les conte bien claro. Y los recibimos con los brazos abiertos para que sean libres y conozcan verdaderamente la verdad. Solamente la verdad te hará libre, dice la palabra de Dios. Le sigo leyendo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Quiere decir que cuando andamos en vida nueva, esa sepultura, vamos a permitir que todo el andamiaje de la vieja criatura, todo aquello que te impedía el gozo pleno, todas aquellas cosas que te impedían la felicidad, todo aquello que te impedía tener los bienes gananciales que nunca habías tenido y te los roban, todo aquello que tú no has tenido por las razones que sean, murieron en la sepultura. ¿Y sabes qué? Ahí están nuestros delitos, pecados, transgresiones y enfermedades. Los de nosotros estaban ahí en la sepultura. Ahora quiero que veas lo que es el poder de la resurrección. Vamos con calma porque quiero que coja cada detalle. Ahora mire esto, la resurrección en Romanos 6:5. Romanos 6:5. Mira lo que te dice. Mira lo que te dice claramente. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, que fue cuando nos bautizamos, así también seremos en el de la resurrección. Quiere decir que si presentaste tu cuerpo como muerto al pecado, estamos vivos para la resurrección. La iglesia neotestamentaria, que es la que vivimos ahora, va a ser la iglesia del rapto. Somos la generación del rapto. Vamos a ser levantados. Vamos a vivir en ese poder de la resurrección. Que conste en acta. Bien claramente. El versículo 8, Romanos 6:8. Si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. O sea, hemos muerto al pecado, por lo tanto vivimos en Cristo necesariamente. Y el 11, versículo 11, para brincar esto porque sé que es larguito. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir que en estos cuerpos pecaminosos, en estos cuerpos de pecado, donde el ADN pecaminoso te quiere llevar al pecado, podemos vivir en el poder de la resurrección de autoridad y poder. Porque tenemos una identidad cimentada en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Por lo tanto, estamos vivos para Cristo, Señor nuestro. Y usted tiene que entender esa posición. Y hay gente que se siente triste. Ay, bendito. Ay, que me da pena. Es que yo no puedo. Y una queja avanza encima. Mire, supérese. No se deje engañar por las tinieblas. Empiece a declarar la palabra. Empiece a entender que usted tiene poder en la palabra hablada. Que lo que usted habla tiene poder. Porque está subiendo al tercer cielo, está a la diestra del Padre y bajará a la tierra para que se cumpla lo que usted dijo. Por el poder del Espíritu Santo que opera en nosotros. Porque ese es el poder de la resurrección. La iglesia neotestamentaria tiene que entender que anda en el poder de la resurrección.
Ahora mire esto, que es importante e interesante para que usted tenga una identidad clara. Mire la ascensión en Efesios 2:6. Porque esta ascensión es importante porque nos cimenta en posición y autoridad. Mira lo que te dice Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó. Oye, te resucitó en este mismo cuerpo. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados espiritualmente. El cuerpo estaba vivo, pero resucitó lo que estaba muerto en nuestra alma y nuestro espíritu. Nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar que en lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea que cuando tú oras, como estás vivo en el espíritu, esa oración sube allá arriba. Y está escuchando el Padre lo que tú estás postulando. Cuando tú estás orando, tú estás postulando en el Tribunal Supremo donde se determina lo que va a pasar en la tierra. La iglesia tiene que entender que tiene un poder supremo, sobrenatural. Me estoy riendo del diablo que se cree que puede dominar y dañar a nuestros hijos y quitarle los derechos a los padres. Mijito, no, te equivocaste bien duro. Porque la batalla no es contra la iglesia, la batalla es contra Cristo. Así que ya va viendo usted su posición y su autoridad con esto. Ahora vamos a ver en su vida plena, en Romanos 5, 10 y 11, que es la perfección que va a nuestro favor. Escuche esto. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Éramos enemigos de Dios porque vivíamos en el mundo, ¿verdad? Pero fuimos reconciliados con Dios. Y entonces, ¿cómo fuimos reconciliados con Dios? Por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea que al Él morir, reconocer todo lo que hizo en la cruz del Calvario, nosotros en su muerte adquirimos la vida. Mire lo grande que es esto. O sea que adquirimos la vida, que la vida eterna, la vida de paz, de gozo, de abundancia, de éxito, de unificación. ¿Usted sabe lo que estamos hablando? Que no hay diablo que te venga a hablar a tu mente, a cogerte de zángano. Que no hay vecino que se levante con una mentira. Que no hay compañero de trabajo, que yo trabajo la magia negra, para que tú sepas, yo sé lo que va a pasar mañana. Sí, porque así es que hablan ellos no se esconden, ellos hablan como si fueran gran cosa. Y yo le digo, ¿sabes qué? Así le hago. No terminan de hablar, mira, así. Ay, perdona, no sabía con quién estaba hablando, no. Porque no es que yo soy grande, es que lo que opera en mí es grande. Que le quede bien claro. Y en todos ustedes, porque para eso están aquí, para ceñirse de poder y autoridad. Porque eso es para toda la iglesia. Y no lo podemos perder de vista, que eso es para toda la iglesia. Quiere decir que esa perfección en favor nuestro está cimentada. Mire el versículo 11, para cada uno de nosotros. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora reconciliación. Por eso yo me río delante de ellos. Y yo le digo, te equivocaste, papá. Tú no sabes contra quién tú estás peleando. No, porque yo mato a gente con estos retratos y te equivocaste. Trata todas las veces que te dé la gana y aquí estoy, mira, enterito. Y estaré hasta que Dios diga. Sí, porque ellos tienen a meterte miedo. Mete mano y después si te mueres no me culpes. Y si te mueres que te vayas salva. Así le dije. ¿Dónde está? No, hermano, la iglesia tiene que darse a respetar y saber lo que tiene. Y decírselo de frente. No es jactanería, en firmeza y amor, porque son almas dignas de salvación. Pero decírselo. Porque hay que decírselo. Por eso no me le quedo callado. Porque quien tiene la razón y la verdad, y si se calla, claudica, entonces partícipe del pecado de aquel que no conoce la verdad. Hay que decirle la verdad, en amor, pero hay que decírsela. Mire el poder que usted tiene. Efesios 1, 19 al 20. Recibimos ese poder que es delegado de Cristo en nosotros. Y el cual, la superinminente grandeza de su poder. Superinminente grandeza. Déjame explicarle brevemente lo que significa esto. Quiere decir que usted jamás nunca va a entender la grandeza de su poder. Porque todavía, a pesar de que podemos entender algo, no se ha manifestado la grandeza de su poder.
de lo grande que ha sido. Y usted coge ese libro de Apocalipsis y usted dice todas las cosas que van a pasar y son grandes. Dice, todavía no se ha manifestado la grandeza completa de su poder. Y esa super inminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza. Vamos a hablar de eso. Quiere decir que esa potencia de poder se va a manifestar de acuerdo a lo que tú necesites hacer. Mira lo grande que es esto. O sea que va a haber un momento donde Dios va a tener que mostrar su gloria, que puede inclusive humillar, destruir, matar a lo que sea, para que tú salgas bien en lo que tú tienes que hacer. El otro día, le voy a contar esto, no voy a decir nombre, estuve orando por una persona que todos los días ora por la obra de maldad. Y yo iba a orar, Señor, ya es hora de que tú le demuestres tu poder. Y él me dijo, no, pide mi misericordia sobre ella. Y pedí misericordia, porque el Señor me había dicho, verás lo que voy a hacer. Y yo me quedé grabado con lo que él me dijo. ¿Por qué? Porque eso como que le gusta, tú sabes, de que demuestre que Dios es grande. Y yo, mire, misericordia. Para que te veas que Dios los ama, aún siendo pecadores. Y tiene misericordia. Pero llega un momento que Dios se cansa. Que te conten hasta y estás sintonizado por internet. Dios se cansa de que sigas pecando. Y que sigas haciendo daño. Y sigas poniendo brujería en los escritorios. Dios se cansa. Que si pones el spray en la silla, Dios lo está viendo. Así sí. Mire, Dios, desnudo de Dios estamos todos. Dios lo sabe todo. Para Dios no hay nada oculto. Pero Él pidió misericordia. Y yo eso pido. Mire esto. En su herencia. La herencia que nosotros tenemos, que es nuestra seguridad. Mira cómo te lo dice Efesios 1, 19 al 20. Mira esto. Y cuál la superinminente grandeza de su poder. Vamos después al 20. Grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y vamos ahora al próximo, al 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en lugares celestiales. Fíjate que lo que está diciendo, que el poder que le doy a mi iglesia, el poder que le doy a mis hijos, es el mismo poder que le doy a Cristo, y Cristo lo delega en sus hijos para que similarmente como Él resucitó, también ellos resuciten en los días postreros. Pero no solamente se queda ahí, sino que se sienta junto con nosotros a la diestra del Padre, y cada vez que tú y yo elevamos una oración en conjunto, esa oración sube allá arriba, encuentra el espacio ordenado por Dios para que se cumpla en la tierra. Y al cumplirse en la tierra es que todo aquello que tú estás peticionando, que si tus hijos no han venido al evangelio, que si están enfermos de cáncer, que si yo puedo resolver esto porque no comprendo, que si no me entiendo con mi esposa, que si no me entiendo con mi esposo, que si no me llevo con mi mamá, que si tengo un coraje con mi papá, que me abandonó a los 5 años y no ha vuelto, etcétera, 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 lo que sea. Todo eso se rompe, todo eso se destruye, y por la oración del justo, el justo por su fe vivirá. Los justos somos nosotros, tú y yo que hemos creído en Cristo. Así que esto es importante, que tenemos una seguridad. Mire, escúcheme esto bien. Ser santo no significa que no tengas pecado. Oye bien, sino que nos arrepentimos del pecado porque reconocemos, y alguien habló aquí de debilidad, que en la debilidad se perfecciona su poder. Por lo tanto, cuando somos débiles y lo declaramos, entonces somos fuertes. ¿Por qué? Porque Cristo toma lugar en nosotros y el asunto se delinea a favor de nosotros. Se decide a favor de nosotros. Por eso siempre digo, aprender de Cristo, que soy manso y humilde de corazón. Él le dice sí a sus discípulos. Por eso la humildad y la sinceridad de corazón es importante que sea de continuo en nuestro ser. Primera de Juan 1:18 dice, ahí está. Si decimos que no tenemos pecado, sí, porque hay gente que se cree santurrón, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
¿Qué quiere decir? Mire, a veces uno peca hasta con el pensamiento. Hay gente que ha visto, mire, hay gente que yo veo cuando una persona está pidiendo en la calle, cómo la gente acelera el carro para no mirarle la cara. Y lo deja el tipo pidiendo. Y no es que esté bien que esté pidiendo, porque a veces están más fuertes que uno y pueden trabajar. ¿Sabe lo que es? Yo le pido permiso al Señor para darle algo. Digo, Señor, le doy algo. Si tú me dices, le vas a dar esto y lo vas a detener ahí y le vas a dar la palabra. Y a veces yo un pesito y se lo aguanto así para obligarlo a que se quede pegado a escuchar la palabra. Y usted ve que está así porque le tiene miedo al COVID. Dios nos dio la sanación del COVID, eso a mí no me preocupa. Pero no falto el respeto, ¿verdad? Me mantengo, pero sí, lo tengo ahí. Y le doy la palabra. ¿Por qué? Porque casi todo, el 95% de ellos son apartados. Conocieron la verdad y se apartaron. ¿Qué quiero decir con esto? Que son almas dignas de salvación. Entonces, es importante que entendamos que ellos viven engañados por el pecado. Y nosotros mismos somos los portadores de esa verdad para que no sean engañados. Y a veces nosotros permitimos los enojos, los corajes y las angustias por falta de conocimiento de esta verdad. Y nosotros mismos nos culpabilizamos de las cosas, no sabiendo que somos objetos de las porquerías y la mundanalidad que opera en el mundo y los trabajos de espiritismo que le hacen a la iglesia. Hay que tener entendimiento de esto, porque son realidades que las tenemos que enfrentar porque estamos en tiempo de apostasía y eso es típico para la apostasía. Quiere decir que si entendemos estas cosas que le acabo de explicar, somos victoriosos sobre el pecado y la muerte. Escuche esto. Escuche esto que les voy a decir. La muerte física, escuche esto, no es el fin de una relación, pero no es la muerte física es el fin de una relación, pero no es el fin de la existencia espiritual. Voy a explicar. Nuestros abuelos, nuestros ancestrales han muerto físicamente, pero muchos de ellos se fueron salvos y algún día los vamos a ver en el cielo, porque la muerte física es momentánea, pero la espiritual, que es nuestra alma y nuestro espíritu, continúa. Y ¿sabes qué? Nos conoceremos en el cielo tal y como fuimos. ¿Qué quiere decir con esto? Que la vida del creyente continúa en la eternidad con Cristo. Y si nosotros tenemos ese parámetro bien delineado, sabemos que no vamos a morir, sino que nuestra vida continúa en el Espíritu. Y esto es importante. Y ahora mismo, para los tiempos que estamos viviendo, estos cuerpos no tocarán la tierra, porque estos cuerpos serán glorificados y subiremos al cielo. Estamos en esa época, tiene que entenderlo, lea lo que está pasando. Los martes yo lo explico aquí, los jueves también, por la palabra de Dios, para que no quepa ninguna duda. Quiere decir que al usted entender esto, usted tiene el poder sobre el pecado y la autoridad que está en usted es a favor de lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, entendemos que no hay ninguna condenación para los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Ay, pastor, ¿no te dice eso? Vamos a Romanos 8:12. No, 8:1 y 2. Yo pienso muy rápido, hablo muy rápido, con calma. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiere decir, significa que yo le pregunto todo a Dios, que yo no me muevo sin la autorización de Él. A veces cuando salgo de aquí, hay un tapón por aquí, un tapón por ahí. Señor, ¿por dónde me voy? Y Él me dice a veces la ruta más larga, pero ¿sabes qué? Esa es la que está despejada, no hay tapón, despejada completa. ¿Por qué? Porque aunque a usted le parezca irrazonable e ilógico, eso no tiene nada que ver con Dios. Lo ilógico del hombre es lo lógico de Dios. Así es el mambo. Yo solo he contado a ustedes que muchos testimonios de pacientes que si yo no hubiera confiado en el Señor, los pacientes me hubieran demandado porque yo hubiera cometido el error. Pero ¿sabes qué? Dios se glorifica en lo que Él dice que tiene que ser, no en lo que tú creas que tiene que ser. Por lo tanto, esto es importante que lo entendamos. Hacer las cosas como Dios dice, no como a ti te parece, tú crees o te dijeron o leíste o aquel te recomendó o el pasado tuyo te dice. No, olvídate de esa basura. Haz lo que Él te dice como es. Olvídate de los restos. ¿Sabes qué? Dios nunca se equivoca.
Él nunca se equivoca, hermano. Tenemos que tenerle eso meridianamente claro. Por lo tanto, el andar no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, hace la diferencia entre la victoria y la derrota, entre el gozo y la salvación, entre la paz y la seguridad. Viene el seguir en el Espíritu viviendo. Hay que vencer los viejos patrones que hemos aprendido. Hay que romper con las costumbres culturales. Hay que romper con todo eso, porque todas esas cosas nos separan de Dios. Yo pregunto, ¿por qué la iglesia no puede vivir en el poder de la resurrección hoy en día? Analice esto un minuto. ¿Por qué la iglesia, somos todos, no podemos pudiendo vivir en el poder de la resurrección? La iglesia en general ha sido muy debilitada. La iglesia general en el mundo entero está muy debilitada, muy desacreditada y muy dañada. Profetas falsos, pastores falsos, evangelistas falsos, maestros falsos. ¿Qué es lo que está pasando? Yo pregunto por qué. La razón es clara y le hemos hablado. Mírelo ahora, usted lo va a ver. Yo le pregunto en un raciocinio claro. Cuando se levantó Jesús de la tumba, ¿había algún pecado? Porque Él llevó todos nuestros pecados. Cuando Él se levantó de la tumba, ¿había algún pecado en Él? Cuando Él ascendió al cielo, al Padre, ¿había algún pecado en Él? Y Él vivió 40 días como hombre de carne y hueso para que todo el mundo viera que Él resucitó. Y juntamente con Él dice la palabra que más de 50 personas se levantaron de la tumba resucitado. Yo pregunto, ¿había algún pecado en Él antes de ascender al cielo? Y vivió 40 días en un mundo caído. Y vivió 40 días compartiendo con gente pecaminosa. No había ningún pecado. Subió arriba y está sentado a la diestra del Padre. Y es nuestro intercesor. Cuando usted y yo oramos en el Espíritu y cuando oramos y nos falta algo, Él completa la oración delante del Padre. Quiere decir que Él ora juntamente con nosotros y está sentado a la diestra del Padre. Y esa oración hace que usted en el Espíritu esté a la diestra del Padre orando. Iglesia, tú tienes un poder sobrenatural que tienes que estar vivificado ahora. No para mañana ni pasado. ¿Y sabes por qué? Porque hemos muerto al pecado y vivimos en el Espíritu. Por esto, todas las promesas que hay en Romanos 6, versículos 1 al 10, las tenemos que agarrar porque son promesas para nosotros, ciertas y verdaderas. Vamos a Romanos 6, del 1 al 10. Porque pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Pablo preguntándole a los romanos, a la iglesia de Roma. Dice, de ninguna manera, esa frase me encanta, por eso usted que yo la digo mucho, de ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, una cosa que se murió, ¿cómo tú vas a volver a tomar esa basura? Aquella desavenencia que tú tuviste, aquel coraje que tú tuviste, aquella ira del pasado, aquel resentimiento que tenía, ¿lo vas a revivir otra vez? Entregaste esa basura que estaba muerta en el poder de la sepultura de Cristo y lo vas a revivir otra vez. Si estás viviendo en el Espíritu, ¿qué te pasó? Viraste para atrás. O sea que te convertiste y de momento te desconvertiste. No entiendo. ¿Qué pasó ahí? Falta de conocimiento perece mi pueblo. Amós 4 lo dice. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, ¿qué pasó conmigo? Me estoy dejando arrastrar por las tinieblas. Retomo otra vez la autoridad y mi identidad en Cristo. Y empiezas entonces a vivir correctamente. Mira lo que te dice en el versículo 3.
¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Fíjese que cuando entendemos esto, si nos bautizamos en la muerte, entregamos la acción pecaminosa del pecado, el ADN del pecado que nos había arrastrado, nos había esclavizado, lo hemos entregado. Por lo tanto, hemos sido bautizados en la muerte. Mira lo que te dice el 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios Padre, le falta la palabra Dios Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Sabes lo que estamos diciendo? O sea que tú tienes el poder y la autoridad para vivir en la vida nueva y llamar las cosas que no son como si fueran para que sean hechas por el poder de la palabra de Dios. No sé si usted me está entendiendo, pero lo que usted tiene en la mano no es poca cosa, hermano. Es un poder de verdad que libera, sana y transforma y restaura. Mira lo que dice el 5. Es que esto está poderoso, mire. Porque si fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte, fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Ahora mismo usted está viviendo en el poder de la resurrección. Tiene que entender eso, hermano. Porque eso es para la iglesia no testamentaria, la iglesia del arrebatamiento. Mira el 6 lo que dice. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Se acabó. Que tú tenías algo que te molestaba en la mente, que venía a tu corazón un pensamiento, que te hacía pelear, que te levantaba el vecino para decirte un disparate, que tu esposo te decía otro disparate, que el esposo te decía otro disparate, que te venían a la mente cosas y hablabas disparate. Se acabó. Se acabó. Tienes autoridad de silenciar esa voz en el nombre de Jesús. Y sabes una cosa, te voy a decir un truquito. Cuando viene esa voz, cántale al Señor y tú verás que la voz desapareció. ¿Y qué pasó? ¿Quién tiene el poder entonces? Tú en Cristo. Tú en Cristo. Que vengan al disparate. Tú en Cristo. Y Cristo y tú son mayoría donde quiera que te pare. Mira el 7 lo que dice. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea que si tú te equivocaste, te arrepentiste, pediste perdón, resistes al demonio con la palabra, te mantienes con la palabra, el pecado es justificado y limpiado y no está escrito en el libro de las memorias. Hay 2 libros. Uno que tiene tu nombre, la salvación, el de las memorias, las palabras que has hablado. Se borra. Es que no me da tiempo a buscarle eso en Apocalipsis. Se borra. Porque ha sido justificado del pecado. O sea, que tu pecado se ha perdonado. Eso, porque tú hiciste aquello hace muchos años. Es que tú tuviste una mujer. Es que tú tuviste un hombre. Es que tú fuiste divorciada. Eso se acabó. Eso no existe más que en la mente. Eso está en la sepultura de Cristo. No vuelvas a acordarte de esa basura. Estás reviviendo un pasado. Entonces saliste de la basura y vuelves y te metes en la basura. ¿Qué pasó? Cristo no te reclamó a ti cuando te perdonó. Te perdonó, punto, y se acabó. Y se olvidó. Dice la palabra que echó todo nuestro pecado al fondo del mar y jamás se acordó. ¿Quiénes somos nosotros para volver a vivir ese trapo de pasado mentiroso, asqueroso y engañoso? ¿Usted me está entendiendo lo que estamos hablando? Mire el 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Porque si vivimos en el Espíritu, estamos viviendo con Él ya. Porque quien está guiando tu vida es el Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo. El 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Ahora yo te pregunto, ¿la muerte se puede enseñorear de ti? Y vives en el poder de la resurrección. Despierta. Hay gente que tiene miedo que si me muero. Si me muero, muero con Cristo. Que si yo le pongo una pistola, ¿qué te va a seguir confesando a Cristo? Pues, mira, más rápido me voy porque sepa dónde voy. Menos martirio aquí en esta tierra. Tipo, ¿está loco? No estoy loco, yo sé que yo he creído. A mí me han venido a querer matar 3 veces.
Y no han podido. ¿Sabes por qué? Porque Dios no lo va a permitir hasta que yo termine lo que tengo que hacer. Por eso le hablo así. Y yo quiero que usted entienda que esa verdad es para todos y cada uno de nosotros. Para todos y cada uno de nosotros sin miedo. Vamos al versículo 10. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Nosotros hemos muerto al pecado. Necesariamente no hay más que dos poderes en el mundo. El pecado, que es Satanás, y Cristo, que es el poder de la resurrección. Vivimos para Cristo. No hay otra alternativa. No hay otra forma que no sea para Cristo. Así que creamos y vivamos para el poder de la resurrección. La pregunta que yo quiero hacerte es clara y evidente. ¿Qué experiencia, y es lo que le pasa a mucha gente, debo tener para saber que esto es verdad? Mucha gente se lo pregunta. Hay otros que lo creemos y no tenemos problema y lo vivimos y lo vemos. Esto es sencillo de contestar, hermano. Incrédulo que estás ahí escuchando por internet. Escúchame. El creer lo que sucedió en la cruz del Calvario es creerlo, no decirlo. Es vivirlo en nuestra fe y dar testimonio de esa verdad. Por eso yo siempre le digo, si usted quiere saber si lo que está hablando es verdad, busque la palabra y mire el testimonio de quien lo habla. Porque si el que está hablando la palabra no da testimonio, el tal es un farsante. Y usted tiene que saber eso. Y yo lo digo abiertamente porque mi vida está abierta públicamente con Cristo. Y no tengo ningún miedo a decirlo. Porque esos son los tales hijos de Dios. Y es importante que lo entendamos. Escuche. No es lo que hacemos lo que determina quiénes somos. Es quienes somos lo que determina lo que hacemos. Esa es la identidad. Esa es la identidad. Romanos 6, 12 al 13, te lo dice claramente. Y dice cómo hacerlo. Romanos 6, 12 al 13. Ahí está. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no obedezcáis en sus concupiscencias. La concupiscencia es el ADN del pecado que mora en nuestro cuerpo, que lo heredamos de Adán y Eva, que siempre va a quererte llevar al pecado. Pero tú no puedes permitir que este cuerpo decida lo que tú tienes que hacer, sino que el Espíritu de Dios que opera en ti sea el que decida lo que tú tienes que hacer. Porque si no, el pecado del cuerpo mortal te va a dominar la mente y dice, yo voy a hacer esto, yo voy a ver si creo. No, yo voy a observar esto, a ver si yo creo. No, yo tengo que ver esto para creer. No. Estás poniendo en duda la palabra de Dios. Eso no te va a convencer a ti de nada. Es creerlo, porque para ver tienes que creer. No tienes que ver para después creer. ¿Qué tal? Tienes que creer para poder ver. En fe primero. Y después verá. Mire, cuando el Señor me manda a levantar el primer cadáver en mi vida, que como médico lo certifiqué, yo mismo me pregunté cuando estoy declarando la palabra, pero si yo lo certifiqué, ¿qué yo hago ahora diciéndole que viva? ¿Y qué pasó? El cadáver no se levantó. Y desesperado, y todo el mundo mirándome, y yo sudando frío, el Espíritu Santo con aquella calma me dice, oye, no es en tu poder, no es tu fuerza ni tu autoridad. Es en mi poder, en mi fuerza y mi autoridad. Grítalo a los 4 tiempos. En otras palabras, tú no eres el que lo vas a hacer. Tú eres el medio que yo voy a usar para levantar el cadáver. Y cuando lo grité, el muerto se levantó. ¿Me está entendiendo? Así lo hará con todos ustedes en diferentes maneras. Por lo tanto, hay que creer para luego ver. Si duda, no verá. Dice la palabra que los judíos le pedían señales y él no le quiso dar las señales. ¿Por qué? Porque él quería que creyeran para que pudieran ver. Y esos fueron los que crucificaron a Jesús en la cruz del Calvario, los judíos. Esto es importante que lo entendamos, hermano. Vemos cómo depende de nosotros el elegir si vas a usar el cuerpo y el alma conforme al Espíritu o si vas a permitir que el cuerpo de pecado sea usado para el mal. Por lo tanto, si usamos el alma y el espíritu correcto al Señor, nosotros somos instrumentos de justicia. Y la victoria de Cristo nos hace vivir en la libertad
para entonces vivir la vida plena de gozo, de paz, de salvación, de autenticidad y de seguridad y de coidonía y amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Nuestra responsabilidad no es permitir que el pecado reine. Nuestra responsabilidad es no permitirle que el pecado reine a través de la carne. Romanos 12.1 lo dice. Romanos 12.1. Ponle Romanos 12.1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, mirad lo que dice Pablo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjate que Pablo cuando dice, la traducción está correcta, literalmente es así, vuestro culto racional, o sea, oye, es tu sentido común, hello. Si yo te estoy diciendo lo que es bueno y tú lo quieres echar al zafacón, algo pasa con tu mente que no está clara. Porque si yo te digo que esto es lo correcto y que esto es lo mejor para tu vida, ¿por qué tú no lo estás haciendo? Eso es lo que quiere decir culto racional. El culto racional es un entendimiento de una verdad que va en tu beneficio y es lo que tú naturalmente lo tienes que hacer. Culto racional. Racional viene del raciocinio, el raciocinio viene de la verdad y la verdad es la palabra de Dios. No quiero ir a tanta raíz, ¿verdad? Pero eso es lo que significa racional. Y por eso dice santo, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es importante que entendamos esto. Es posible, y esto quiero que pongan mucha atención, que una simple confesión no resuelva el conflicto de tu vida. Pídele a Dios, oye esto bien, esto es bien importante, que te revele la ligadura almática, ya sea costumbre, hábitos incorrectos, opiniones incorrectas, pensamientos incorrectos, que no te dejan ser libre, que vivas en paz, gozo, armonía y unificación, ya sea con tus hijos, con tu esposa, enfermedades, lo que sea. Todo aquello que no era de Dios y era de tiniebla, Dios permitió que muriera en la sepultura con Jesús. Y tú tienes que aprender a dejar eso enterrado y no revivirlo. Y puede ser que haya una atadura almática que te hace revivir ese pasado, que no te deja vivir en armonía con Cristo, que no te deja unificarte con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. No sé, pero Dios y tú lo saben. Es momento de tú entrar a reconocer que el Espíritu Santo te revele la causa de la realidad, porque tú no eres libre de vivir en autoridad y poder, en armonía, en paz, en gozo, vivir en el Espíritu y disfrutar lo poquito que nos toca de vida aquí, porque estoy hablando de una eternidad de miles de años, pero aquí ¿qué podemos vivir? 80, 90, 100 años como mucho. Hay algunos que llegan a 109, el otro día me enteré por Melody. Había uno de 109, yo tengo un paciente que murió de 112 años. Pero hay que ver qué te impide que tú no estás viviendo en esa autoridad, poder de paz, de gozo y de salvación y de bienestar que Dios nos quiere dar. ¿Por qué le estoy haciendo esta pregunta? Porque quiero hacer unos pasos de liberación para que se rompa esa obra de maldad hoy. Hoy es día de liberación. Hoy es día de sanarte divinamente. Hoy es día de retomar lo que habías perdido. Hoy es día de aquello que se sepultó y lo volviste a retomar, que está tomando lugar en tu alma. Se vaya de tu alma y seas libre y vivas en gozo. Hoy es ese día, no es mañana, lo voy a hacer, quizá, tal vez, puede ser. No, hoy, porque tú sabes de hoy, pero no sabes de mañana. Y hoy es el momento de tú entregar esa basura. Eso que está enterrado, que lo has revivido, aquello que has guardado, ese resentimiento, esa cólera, esa ira, ese deseo de venganza, ese dolor que te causa desasosiego, que no te deja vivir, entrégalo ya. Ese pensamiento que va y viene cíclicamente para robarte las bendiciones, aquello que te hace vivir, no, porque estoy bien, pero ahora mira esto, y empiezas a creer la mentira. No, se acabó eso ya. Si tú fuiste libre
Resulta que Jesús pagó todo por ti. ¿Por qué vas a tomar otra vez eso? ¿Por qué vas a vivir en bajeza y en futileza cuando puedes vivir en riqueza, en autoridad, en poder y en gozo? ¿Qué te pasa? ¿En quién tú has creído? Aquello que te mortifica, aquello que te viene a aturdir en tu mente, que toma dominio, que te llena los oídos de basura, que coge tu corazón y te hace sentir como molido, que te hace sentir inferior, que te hace vivir en pequeñeces. No, yo te vengo a hablar de un Cristo que te hace vivir en la gloria de poder y autoridad. Yo te quiero hablar de un Cristo que te quiere hacer vivir en la abundancia, de un Cristo que te hace vivir en felicidad, de un Cristo que te da esperanza, que te asegura que lo que tiene para ti son cosas buenas, agradables y perfectas. De ese es que te vengo a hablar. De ese que pagó un precio que nadie lo puede igualar para que tú vivas en el poder de la resurrección, para que aprendas a llamar las cosas que no son como si fueran, para que sean hechas por el poder de Dios que opere en ti por causa de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Yo quiero que tú analices bien esta información que has recibido hoy, porque esto es para que te empodere y empieces a gozarte. Y quiero llevarlo a 4 pasos de liberación. Pero quiero que reflexiones sobre esto. Y antes de entrar a los pasos de liberación, quiero orar para que el Espíritu Santo te revele dónde que está la raíz de amargura, dónde que está la falta de perdón, dónde que está escondido aquello que no te deja crecer, aquello que no te permite ser libre. ¿Dónde está el problema por lo cual has arrastrado el problema hasta estos días después de tantos años? Que tú puedas visualizar la grandeza del poder de Dios sobre tu vida, que quiere hacerte vivir en la abundancia plena de paz, de gozo y de salvación. Yo quiero que tú visualices cuál es la raíz profunda, almática, que te tiene atado. Es hora de empezar a identificar y vivir en pleno gozo, porque la iglesia neotestamentaria es la iglesia que se va en el rapto. Y tú no puedes correr una carrera con una mochila llena de piedras en la espalda. Esa es la carga almática. Esas piedras de la mochila es la carga almática de un pasado no libertado. Yo sé que muchos de ustedes le hacen trabajo de brujería y porquería. Pero si usted identifica eso, entréguelo, porque Dios liberta todo. Y si no puede, oramos aquí para eso, porque Dios lo hace. Si es que usted trabajó con esa brujería por muchos años y todavía hay raíces creyendo en esa porquería, suéltela también. Porque sí, aquí hay familias que la gente trabaja esa porquería, sí. ¿Cuántos tienen aquí familias masones? ¿Trabajan la porquería? Yo tengo familia masón, el único tío que me queda. Pero lo ha dicho y se lo digo, se arrepintió. Pero eso, si usted no lo declara, está metido allá abajo. Está ahí socavando tu alma. Y cuando tú quieres ser libre, de momento, ¡fua! Está lo más bien. Y empieza una discusión por una tontería. Y empieza usted a escuchar voces de ¿dónde sale esto? Y empieza usted a ser tormentado. Y usted va a creer entonces que el enemigo es más grande que el Dios que usted le sirve. ¡Mentira! El Dios que usted le sirve es muchísimo más grande que todo eso. Todo es más pequeño que Cristo. Cristo es más grande que todo. Porque con Él todo y sin Él nada. Porque el que habita bajo el manto del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo dice su palabra. Él nos tiene, mira, esculpido en el hueco de su mano. Tiene nuestro nombre escrito ahí. Significa que estamos escondidos con su mano. Ahorita lo leímos. Lo leímos ahí. Por eso ellos que trabajan esa obra de maldad no pueden ver nuestro nombre, ni identificación, ni nuestra cara. ¿Por qué? Porque estamos esculpidos, estamos guardados en su mano. Poder y autoridad. ¿Quién contra Cristo podrá vencer? Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo quiero que usted piense, voy a orar para que usted tome acción e identifique antes de hacer estos pasos de liberación que le quiero llevar. Vamos a ponernos en pie, que el tiempo pasa y quiero hacerlo. Amantísimo Dios y Padre Celestial, he traído tu palabra
tal y como me la diste. Ni le he puesto ni le he quitado. Ahora, Señor, yo te pido que tú tomes el control en la vida de ellos, revelándole, Señor, la raíz profunda de donde nacen los problemas que los han mantenido atados. Las situaciones por lo cual, Señor, ellos no han podido disfrutar de la justicia y del poder de la resurrección para su vida. Muéstrale, Señor, si son ataduras sexuales, si son ataduras del tipo que sea, Señor, muéstraselo ahí. De tal manera que su cuerpo no sea más usado para el pecado, sino que sea un sacrificio vivo, que es vuestro culto racional, para ser libres completamente de esto. Te pido en el nombre de Jesús que tú les reveles ahí en lo íntimo a cada uno de ellos. Porque quien diga que no tiene pecado hace Dios mentiroso y Dios no se equivoca. Porque Dios no es hombre para equivocarse, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que diga que no tiene pecado hace a Dios mentiroso y Dios no es mentiroso. Todos tenemos pecados que confesar. Muéstrale, Señor, la raíz profunda de ese pecado a cada uno de ellos, para que sean libres de una vez y por todas, Padre. Padre, yo te lo pido con toda la fuerza de mi corazón y sé que los intercesores y la pastora están orando por esa liberación de sus hijos. Porque la liberación de los hijos es el pan de los hijos, que es la palabra de Dios. Revélaselo, Señor. Cuando usted identifique eso, ahí bajito, hable con el Señor y entrégueselo. Y dígale y pídale perdón porque he permitido esto. Ay, toma jara namakatu sutu. Lira makatura namakatu sutu jara nanamakitusa. Y asaja namakatai, dice el Señor. Hay gente que están ocupando territorio que una vez fue usado para las tinieblas. Dice el Señor, sígueme en esta oración. Es más, síganlo todos, yo creo mejor. Se lo está dirigiendo a alguien, pero repita conmigo. Señor Jesús, en este momento, yo declaro que todo lo que poseo pertenece a ti, porque yo soy de Cristo. Por lo tanto, todo lo que tengo, al pertenecerte a ti, las tinieblas que están ocupando, los trabajos que han hecho en este sitio se van fuera. Queda atado y reprendido en el nombre de Jesús y se van al mismo abismo y sin retorno ahora. Porque yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. El Señor me dice que lo lleva a renovación de pacto antes de los pasos. Repita conmigo, Señor Jesús, en este momento yo abro las puertas de mi corazón para que tu Espíritu Santo venga a morar en mí a tal magnitud que yo pueda, Señor, ver con tus ojos, pensar con tu mente, hablar con tu boca, escuchar con tus oídos y sobre todo amar con el corazón que tú me amas. Perdona mis pecados, como yo también perdono a los que me han ofendido. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame la salvación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quédese quietecito ahí. Padre, yo ato y reprendo el hombre fuerte que había estado operando en tus hijos. Lo ato, lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Corto toda herencia espiritual que en el pasado lo vinculaba al reino de las tinieblas. Lo corto con la tijera del Espíritu Santo de Dios. Todo trabajo de hechicería que había sido puesto en los lugares donde ellos habitan, cohabitan, duermen, descansan, guían, manejan. Números de cuentas de banco que han sido embrujadas. Ahora mismo se cancela la obra de maldad. Espíritu de empobrecimiento, te ato, te reprendo, te echo fuera en el nombre de Jesús. Ahora mismo te vas fuera, al mismo abismo sin retorno. Si cuentas bancarias que están siendo atadas para que no prosperen, lo ato, lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesús ahora mismo, al mismo abismo sin retorno.
Ahora mismo estás en un edificio, entronándose encima del edificio para tomar lugar. A ti te estoy hablando. Fuera, fuera en el nombre de Jesús ahora. Porque los que dirigen son de Cristo, tú te tienes que ir. A mí me importa un pepino, no tienes autoridad, porque el que dirige, aunque no sea mayoritario, es dueño. Y sabes que Cristo es el dueño. Así que tú te tienes que soltar. No me importa. Por la cabeza de Cristo que está puesta en esas personas, tú te tienes que ir. Y ahora mismo declaro herencia espiritual del pasado que está tomando en lugares donde se atienden niños. Oye, a ti te estoy hablando. Teatro te reprendo. Ay, tojanina macatura natasai y asojanakatai. Fuera. Ay, somaja. Te vas al mismo abismo y sin retorno. Pensamientos para quererse quitar con lo que no te pertenece porque se está pagando. A ti te estoy hablando. Te ato, te reprendo. Espíritu de fracaso. Te llamo por tu nombre. Te vas fuera al mismo abismo y sin retorno ahora. Porque no hay ningún fracaso. Hay victoria, hay éxito. Y se podrá pagar todo. Habrá paz, unión, seguridad y éxito abundante para la gloria de Dios Padre poderoso. En el nombre de Jesús te destruyo. Te destruyo ahora mismo. Te destruyo ahora mismo. Te destruyo ahora mismo. En el nombre de Jesús. Hay sahanina makatula narakatasai. Hay pueblo, dice el Señor. Alábame, alábame y alábame. Y vuélveme a alabar. Porque yo me encargaré de tus situaciones. Y no temas ni te preocupes. Porque yo soy el Dios de toda creación y yo cumplo mi palabra, dice el Señor. Siga conmigo, vamos a hacer los pasos de liberación, pero lo vamos a hacer todo. Dice el Señor que todo. Señor Jesús, en este momento me presento delante de ti, pidiéndote perdón por haber sido usado como un instrumento de injusticia o pecado. Hoy pido perdón y me arrepiento, porque más nunca esto volverá a mí. Mi culto racional será servirte a ti como un sacrificio santo, vivo y agradable a un Cristo vivo, porque soy vivificado por el poder de la resurrección cuando Cristo venció el imperio de la muerte y resucitó. Y estoy ahora vivo juntamente con Él a la diestra del Padre en el poder de la resurrección. En el nombre de Jesús. También declaro que mi mente renuncia a toda voz que el enemigo ha querido poner en mi mente. Renuncio a todo pensamiento contrario a la palabra de Dios que me quiere robar la paz, el gozo, la vida abundante y la plenitud, el éxito. Cancelo espíritu de pobreza, espíritu antagónico al de Cristo. Te vas al mismo abismo sin retorno ahora, en el nombre de Jesús, porque yo recibo el Espíritu Santo y viviré en el poder de la resurrección y tendré éxito pleno en todo lo que haga. Tendré sobreabundantemente para dar desmedidamente. Daré y serán llenos mis lagares de mosto y me alcanzará la vendimia sobreabundantemente. Y daré y daré y daré y ayudaré y ayudaré y ayudaré y cada vez tendré más para dar. Porque el aceite de mis tinajas nunca jamás se vaciarán. Siempre estarán llenas para dar. Rompo todo vínculo espiritual, mental y emocional que haya tenido con persona alguna en la tierra. Lo rompo en el nombre de Jesús. Porque todos mis pecados han sido perdonados. Y soy totalmente libre por el poder de la resurrección de Cristo.
Entonces ahora mismo digo que entrego mi cuerpo y mi mente y todo mi ser como un sacrificio vivo y agradable para Dios. Y viviré el resultado de Romanos 12:2. Romanos 12:2. Y les voy a leer y usted lo va a repetir conmigo. Romanos 12:2. Quédese ahí pendiente. No os conformaré a este siglo, sino que seré transformado por medio de la renovación de mi entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, desde aquí hasta la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.